El siguiente trabajo de principios básicos de la físico-química se realiza en cumplimiento de la actividad 1, correspondiente al módulo 3, métodos y técnicas de uso tecnológico del estudio de Ingeniería en Gestión Industrial. La agenda de la siguiente presentación es definiciones, historia, sistema termodinámicos, gases ideales y reales, comportamiento de gases líquidos y sólidos, así como de soluciones. Empecemos con ¿qué es la físico-química? Como definición de la físico-química, muestro el concepto de 3 autores, donde en resumen coinciden que es el área que estudia los cambios físicos que se llevan a cabo durante las reacciones químicas. Las áreas que abarca son la electroquímica, que estudia la transformación entre energía eléctrica y la energía química, la termoquímica, que estudia las transformaciones de energía calorífica en las reacciones químicas, la cinética química, estudia la velocidad en que se dan las reacciones químicas, y la química cuántica, que estudia las transformaciones a nivel molecular. Al ser originada por la unión de dos ciencias, la historia de la físico-química nace prácticamente desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. El calorímetro de Lavoisier y Laplace es marcado como su experimento inicial. De ahí le continúan importantes aportaciones de Alessandro Volta, Humphrey Davy y Michael Faraday. Es en 1863, con los estudios de la cinética química que hace Wilhelmy, que se le reconoce a la físico-química como una ciencia independiente. Ahora hablaremos de los sistemas termodinámicos. Un sistema termodinámico es una sección en el universo y el cual será objeto de análisis. Está rodeado por un área llamada entorno. Los tipos de sistema son sistema abierto, donde se da un intercambio de masa y energía. Sistema cerrado, donde solo se da intercambio de energía. Sistema aislado, donde no puede existir un intercambio. En los dibujos que vemos en esta diapositiva, vemos como un vaso abierto representa el sistema abierto. Un vaso tapado, un sistema cerrado. Y un termo, un sistema aislado. Las propiedades termodinámicas pueden ser extensivas, que dependen del tamaño del sistema. Por ejemplo, el volumen, la masa, el tamaño, la longitud o el peso. La otra clasificación son las intensivas. Son propias del sistema y no dependen de su tamaño, como puede ser el punto de ebullición, el color, la temperatura, la dureza y el brillo. Gases reales e ideales. Los gases reales son los gases que realmente existen y con los que podemos interactuar. Están dados por la ecuación de Van der Waals. Un gas real se puede estudiar como gas ideal cuando éste se encuentra a altas temperaturas y bajas presiones. El gráfico que vemos a la derecha nos muestra la isotermia de un gas real. Gases ideales. Sus propiedades no corresponden a las de ningún gas existente. La ecuación de estado se obtiene combinando la ley de Boyle y la ley de Charles. A presiones inferiores a 2 veces la presión atmosférica normal, un gas real puede considerarse como un gas ideal. Igualmente a la derecha se encuentra la gráfica que representa la isotermia de un gas ideal. Podemos ver cómo da lugar a una hipérbola. Ahora veamos los comportamientos de los gases líquidos y sólidos. Las fases en termodinámica son los estados en los que se presenta una sustancia al ir cambiando su estado termodinámico. Esto
dependiendo de la temperatura, presión o concentración. Los tres estados físicos de la materia son sólido, líquido y gaseoso. En el estado sólido, su estructura molecular presenta una cohesión elevada, lo que le permite tener forma propia y volumen fijo. Se afirma que todas las sustancias a temperaturas muy bajas son siempre sólidas. Por su parte, en el estado líquido, la estructura molecular presenta una cohesión menor, por lo que aunque tienen volumen propio, van a tomar la forma del recipiente que los contiene. Sus moléculas poseen movimiento de energía cinética. La estructura molecular en el estado gaseoso no presenta cohesión. Sus moléculas se encuentran expandidas y con poca fuerza de atracción. Por lo tanto, tiende a ocupar todo el volumen disponible. El estado gaseoso es el más común del universo. Las transiciones de fase se dan por las afectaciones de la temperatura y la presión. Cuando una transición se da de un gas a un líquido se llama condensación. Generalmente ocurre cuando hay más afectación de parte de la presión. El paso de un líquido a un sólido se le llama solidificación. Se da por un proceso exotérmico, es decir, por medio del enfriamiento. La transición que va de sólido a líquido se llama fusión. Este es un proceso endotérmico, que quiere decir que absorbe la energía para llevarse a cabo. La vaporización es una transición que permite pasar de líquido a gas. Esta, a nivel molecular, presenta cambios de estado que se pueden interpretar como un aumento de la energía cinética de las moléculas. La transición que va del sólido a gas se llama sublimación. Esta transición se da sin pasar por el estado líquido. Y por el contrario, la sublimación inversa es cuando, sin pasar por el estado líquido, se da de un gas a un sólido. Un ejemplo de esto puede ser como el vapor de agua, cuando desciende la temperatura, se forman cristales de hielo. Por último, hablemos de las disoluciones. Las disoluciones son mezclas a nivel molecular o iónico de dos o más sustancias. Constituyen un caso particular de dispersiones. La mayoría de las sustancias biológicas se encuentran en forma de dispersiones. Las dispersiones se clasifican según su número de componentes, según el estado físico de los componentes, según la naturaleza de las partículas dispersas, que pueden ser dispersiones moleculares, disoluciones atómicas o disoluciones iónicas. Y también se clasifica según el tamaño de las partículas dispersas. Estas pueden ser disoluciones verdaderas, cuyas partículas son de un tamaño menor a un nanómetro. Disoluciones coloidales que van de 1 a 1000 nanómetros. Y dispersiones groseras que van más de 1000 nanómetros. Las propiedades de las disoluciones dependen de la naturaleza química del soluto y de la concentración del soluto en disolución. Las de naturaleza química del soluto se le llaman constitutivas y pueden ser densidad, viscosidad, conductividad eléctrica. En cambio, la concentración del soluto en disolución se le llaman coligativas y pueden ser disminución de la presión, aumento del punto de ebullición, disminución del punto de congelación o presión osmótica. Muchas gracias.